células inmunes tienen receptores para C5A. Y C5A mayormente las activa. Bueno, el sistema de complemento es un sistema que está compuesto por más de 30 moléculas y estas proteínas tienen la característica de adquirir actividad enzimática una vez que son catalizadas. O sea, son simógenos, ¿no? Son simógenos y la acción del complemento tiene un sistema de amplificación en cascada. O sea, una molécula activa 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Es un sistema sumamente agresivo. ¿Ya? Por esa razón, esta tiene varias moléculas reguladoras. La regulación se va a dar básicamente en la molécula C1, ¿no? Hay un inhibidor que es el inhibidor de C1. Después tenemos la regulación que se va a dar en las convertasas. De la vía clásica, bueno, la convertasa de C3 especialmente va a ser la que más se va a regular. Y después tenemos moléculas de regulación que bloquean la actividad de C9. C9 es una perforina y lo que hace es polimerizarse y enclavarse en las membranas celulares o en las paredes bacterianas para inducir lisososmosis. En esta primera parte de la clase vamos a revisar complemento. No vamos a revisar el detalle de cada vía porque sería muy ocioso, además de aburrido y pesado y tedioso. Lo que vamos a hacer es, más bien lo que me interesa es que conozcan, ¿no? En lo que a activación de las vías se refiere, qué moléculas son las que se relacionan con este tipo de actividad molecular, ¿ya? Las que inician la actividad molecular hasta la formación de las convertasas. Pues no vamos a detallar cómo es la convertasa de cada vía, eso no lo vamos a hacer. Entonces, como les comentaba, es un sistema de proteínas altamente regulado, ¿no? Y se caracteriza, entre otras cosas, por su gran actividad inflamatoria. Son simógenos y la actividad del sistema se amplifica y la forma como se amplifica es en cascada. La activación siempre se va a dar por la presencia de complejos inmunes que activan vía clásica, las moléculas, los anticuerpos que activan vía clásica, la vía clásica de complemento con más eficiencia son la inmunoglobulina M y la IgG3 y la IgG1. ¿Ya? Las otras vías, la alterna y la vía de las lectinas, son activadas por la presencia de algún producto bacteriano. Por ejemplo, los lipopolisacáridos de los gram negativos son muy eficientes activando la vía alterna del complemento, que dicho sea de paso, inicia con la asociación que va a tener un C3 que ha sido hidrolizado, ¿no? Que ha sido degradado por el agua y que ya está activo y que es capaz de asociarse directamente a las superficies de los gram negativos. Una vez que se produce eso, bueno, este C3 hidratado o C3H2O recluta y activa a la molécula B para formar la convertasa de C3 de la vía alterna. ¿Ya? La otra vía, que es la vía de las lectinas, va a ser activada por moléculas que son capaces de reconocer residuos de tipo carbohidrato. Las bacterias expresan en sus paredes celulares carbohidratos como mananos, por ejemplo. Las células de los mamíferos
no tienen carbohidratos o no expresan ese tipo de moléculas en su superficie. Las células de los mamíferos mayormente expresan ácido ciálico, o sea, son superficies altamente sialiladas, no hay carbohidratos. Entonces, por un tema de descarte, las moléculas que reconocen carbohidratos como la proteína fijadora de manosa, ficolinas, ¿no? Colectinas, no van a interactuar con las células de los mamíferos, y más bien con la de las bacterias sí. Y de esta forma se va a iniciar la tercera vía, que es la vía de las lectinas. Las lectinas son moléculas que tienen afinidad por residuos de tipo carbohidratos. ¿Ya? Bien, una vez, bueno, la vía clásica inicia con la activación de C1, la vía alterna con la activación de este C3 hidratado, que proviene de una vía que se llama la vía del ralentí o del tick over, y la otra se activa por la asociación de lectinas a residuos carbohidratos que son expuestos por las bacterias. ¿Ya? Después de eso se produce el inicio de la activación de un complemento para formar la convertasa de C3 y activar C3. C3 es la parte central. Todas las vías convergen en la activación de la molécula C3. Y C3, al ser degradado o escindido o activado, ¿no?, por su convertasa, libera una molécula que es C3A y se queda C3B. ¿Ya? C3B tiene la capacidad de, bueno, C3 tiene una particularidad que al ser escindido expone un enlace que es un enlace tioéster, ¿no?, que tiene la propiedad de unirse de forma covalente a las superficies de las membranas celulares y también a los residuos moleculares que son expresados por los gérmenes. C3 es la molécula del complemento que opsoniza, ¿ya? El fragmento C3b es el que opsoniza, y las células inmunes tienen receptores para C3 y para sus productos de degradación, porque C3 es inactivado rápidamente. Se forma un C3b inactivo, después se sigue degradando, se forma un C3dG y finalmente va a quedar un muñón que corresponde al enlace, que es la molécula C3d. A, B, C, D. Queda D. Los linfocitos B de la zona marginal tienen un receptor para C3d, que es la molécula CD21, y las interacciones que tiene CD21 con C3d le permiten a esta célula activarse. ¿Ya? Bueno, la formación de los complejos se produce por proteólisis secuencial, ¿no?, para formar las convertasas primero de C3 y después la convertasa de C5. Son sinógenos. C3b es el corazón de la activación porque opsoniza y va a dar lugar a la formación de la convertasa de C5 para que comience a formarse la fase final de la secuencia de activación que va a dar lugar a la formación del complejo de ataque a membrana, ¿no? Termina con la activación de C9 y la lisis osmótica de la célula o del germen. ¿Ya? Bien, entonces las funciones del complemento son varias. Primero, remoción de complejos inmunes. Complemento mantiene los complejos inmunes en un tamaño adecuado como para que puedan ser capturados, ¿no?, y después llevados al vaso para que sean removidos por los macrófagos, el vaso y el hígado, que también siempre participan.
Remoción de restos celulares. Las células muertas también son marcadas por moléculas de complemento, particularmente por C1. Y una vez que sucede eso, los macrófagos pueden reconocer los complejos para remover a las células muertas. Como les decía, las células inmunes tienen receptores para moléculas de complemento. Entonces, activan macrófagos, activan polimorfonucleares y también activan mastocitos, ¿no? El mastocito, cuando es activado, se degranula y dentro de los compuestos que libera moléculas vasoactivas, o sea, inicia los procesos de activación inflamatoria también. Induce la formación de interleuquinas, activa macrófagos, ¿no? Amplifica la respuesta humoral, como les decía hace un rato, en el caso particular de la subpoblación de linfocitos de la zona marginal, ¿no? Tienen receptores para C3D y al interactuar con la molécula CD21, el complemento puede activarla. Los procesos de activación celular, bueno, esto ya es redundancia, de la citólisis ya les comenté. Complemento opsoniza, y les dije por qué se une de forma covalente a las superficies celulares y también a las superficies de los gérmenes. Y los fagocitos tienen receptores para complementos, particularmente los macrófagos. Y la molécula C5A es fuertemente quimiotáctica, ¿no? Es una molécula muy potente para lo que es la generación de infiltrados ricos en células inflamatorias. Y por célula inflamatoria tenemos que pensar en primer lugar en el polimorfo nuclear. Hay tres vías: la vía alterna, la vía clásica, la vía de las lectinas. Cada una tiene sus moléculas que inician la activación de la cascada de complemento. En el caso de la vía alterna, les decía, este C3 hidrolizado, ¿no? Que está hidratado. El agua degrada, ¿ya? Lo que pasa es que se tarda millones de años en degradar, pues. Entonces, quien acelera los procesos de degradación son las enzimas. Las enzimas son las autopistas de las reacciones, ¿no? Pero el agua también lo puede hacer. Pero es como andar por una trocha y a pie. Por esta ruta de degradación dependiente del agua entra una cantidad de C3 y se forma el C3 hidratado o C3H2O. A esta vía se le conoce como la vía del tick-over o la vía del ralentí, y se forman pequeñísimas cantidades de C3 activo que no causan daño. ¿Cuándo se amplifica la actividad de esta molécula? Cuando ingresa algún germen, especialmente un gram negativo. Los gram negativos son gérmenes que activan la vía alterna del complemento con mucha potencia. Entonces, el C3 hidratado va a reclutar a la molécula B, ¿no? La va a degradar para formar la convertasa de C3 de la vía alterna. La vía clásica es activada por la presencia de complejos inmunes, ¿no? Entonces, en su momento les dije que hay tres moléculas, ¿no? Tres anticuerpos que activan la vía clásica con mucha eficiencia. La inmunoglobulina M, que es la más eficiente, ¿no? Después tenemos a la IgG3 y a la IgG1, en ese orden. El sitio, el dominio donde tiene el punto de unión, la IgM, es el dominio CH3, el constante 3. La IgG lo tiene en el CH2. Una vez que se recluta C1, C degrada, se activa C4 y AC2 para formar la convertasa de C3 de la vía clásica, ¿ya? Segunda convertasa. La tercera convertasa depende de las interacciones que vayan a tener estas moléculas, que son las lectinas, ¿no? Que son capaces de interactuar con residuos carbohidratos que son expuestos o presentados por los gérmenes. Y tenemos tres tipos de lectina,
la proteína fijadora de manosa, las colectinas, ¿no? Y tenemos, a ver, las ficolinas, ¿ya? Estas tienen, tienen un par de moléculas asociadas, ¿no? Que son serinproteasas, o sea, cuando se activan, adquieren actividad enzimática. O sea, las ficolinas, las colectinas y la proteína fijadora de manosa se fijan a los residuos carbohidratos que están sobre los gérmenes y de esta forma sus serinproteasas asociadas se van a activar, ¿ya? Y estas serinproteasas van a degradar a C4 y a C2 para formar las convertasas de C3 de la vía de las lectinas, ¿ok? Como ven, son varias las lectinas. Lo que me interesa es que sepan que son lectinas, ¿no? Y que son 3 tipos las que activan o dan lugar a la formación de la convertasa de C3 de esta vía. Entonces, en primer lugar, la activación de la vía clásica depende de esta molécula que es C1. C1 está conformada por 3 moléculas. C1Q, ¿no? Que es esta de acá, la grande, que tiene las cabezas ovaladas, ¿no? En la parte inferior, que son las que se van a unir a los dominios CH2 o CH3 para activar la vía clásica. Y después se activa C1R, C1S, que van a degradar a C4 y C2 para formar la convertasa S3 de la vía clásica. Acá tenemos a las proteínas que son las lectinas. Tenemos 3 tipos: la proteína fijadora de manosa, las colectinas y las ficolinas. Como ven, la forma como se configuran al final es muy parecido a lo que se observa en C1, ¿no? ¿Cuál es una diferencia importante? Además de asociarse a carbohidratos, es la presencia de estas serinproteasas, las más 1 y más 2 que contiene, porque tiene cada una de ellas. Una vez que se produce la interacción de la parte globular, bueno, digamos así, con los residuos carbohidratos, estas moléculas se van a activar y van a degradar a C4 y C2 para formar la convertasa S3 de la vía de las lectinas. Y las vías de complemento finalmente están acá. Tenemos la vía clásica, que inicia con la activación de C1, la vía de las lectinas, que inicia con la activación de alguna lectina, ¿no? Y estas van a degradar, las dos vías degradan a C4 y C2 para formar la convertasa de C3 de la vía de las lectinas o de la vía clásica. La vía alterna inicia con el C3 que se produce por degradación mediada por el agua, que es este de acá. ¿Ya? Este C3 que se produce en pequeñísimas cantidades, cuando se topa con un gram negativo, activa la vía alterna. Y para eso recluta y degrada al factor B, ¿no? Para formar la convertasa de C3 de la vía alterna, ¿no? Esto va a activar a C3. ¿Ya? O sea, tenemos las convertasas de C3 que se han formado, y C3 es la molécula central en la activación de las vías. C3 puede opsonizar, ¿no? Y se une de forma covalente a las superficies de membranas celulares y de gérmenes. Y una vez que pasa eso, C3 también puede activar otras moléculas para formar el complejo de ataque de membrana. ¿Qué es el complejo de ataque de membrana? Es el resultado de la activación secuencial de C5, C6, C7, C8 y C9. ¿Ya? C5 activado recluta y activa a C6. El complejo C5-C6 recluta y activa a C7.
El complejo que va de C5 a C7 recluta y activa C8, y finalmente C8 lo que hace es permitir, ¿no?, que el complejo de C5 a C8 se enclave bien en la membrana y active a C9. C9 es una perforina. Entonces lo que va a hacer C8 o el complejo molecular es activar, inducir la polimerización de C9, y ese 9 polimerizado, como si fuese un tubo, se va a enclavar en la membrana celular o en la pared bacteriana para provocar la lisis osmótica, ¿no?, de la célula o del germen blanco del ataque. Bien, C3, les decía, cuando se activa, tiene una particularidad que es la de presentar un enlace que es un enlace que puede hacer interacciones de tipo covalente, ¿no? Bueno, este es el enlace. El C3 está acá, se degrada, se libera C3A y se expone un enlace tioéster. Este enlace tioéster se va a unir de forma covalente a los residuos amino y carboxilo que presentan las membranas celulares y los gérmenes, la superficie de los gérmenes, ¿ya? Este enlace es altamente reactivo y una vez que se expone es degradado por el agua. Está activo unos cuantos milisegundos, se degrada, ¿ya? De manera que se forma, una vez que se hidroliza, se forma un C3b inactivo o C3bi, ¿ok? Una cantidad de C3 activado puede asociarse o puede formar enlaces covalentes sobre las superficies de membranas, ¿no?, y de gérmenes para continuar con las cascadas de activación. C3, repito, es la molécula que ozoniza, ¿ya? Y este C3 que ha logrado asociarse a la superficie celular o bacteriana, después va a ser degradado. Primero se inactiva para formar un C3b inactivado y después pasa por secuencias de degradación, de manera que al final solamente queda un residuo que corresponde al de la cadena alfa, que es el que tiene el enlace covalente. Esa es la molécula C3D. Salud. C5A y C3A son moléculas proinflamatorias y cuando interactúan con los receptores de las membranas celulares, de las células inmunes, las activan, ¿no? Entonces, C3A y C5A en conjunto activan mastocitos y basófilos, ¿ya? También participan en los procesos de contracción de la musculatura lisa. Regulan las respuestas de los linfocitos T al antígeno. Bueno, con los eosinófilos los activan. C5A en el endotelio promueve los procesos de activación, ¿ya? C5A, les dije varias veces, es altamente quimiotáctico. Es altamente quimiotáctico. También activa, ¿no?, neutrófilos, monocitos y macrófagos, ¿no? Activa los procesos de fagocitosis. Tiene una actividad sobre los hepatocitos, promoviendo la síntesis de proteínas de fase 1. Hay varios receptores para complemento. De repente el más abundante es CR1, ¿no?, que lo expresan varios grupos celulares, ¿ya? Receptor 1 de complemento CR1 o CD35. En el caso de las células inmunes, promueven los procesos de fagocitosis, o sea, activación celular. Los hematíes también expresan este receptor y lo usan para capturar complejos inmunes y transportarlos posteriormente a los hematíes llevan los complejos inmunes al vaso, donde finalmente son removidos.
Si su compañera se desea, puede. Ya. El receptor 2 de complemento o molécula CD21, les comentaba, tiene como función principal la activación de los linfocitos B, ¿no? Y lo hacen al interactuar con el fragmento final de la degradación de C3, que es la molécula C3D. Además de interactuar con C3D, este receptor también interactúa con los otros productos de la degradación de C3, que es el C3D inactivo y la molécula C3DG. Este receptor también es usado por el Epstein-Barr para infectar a los linfocitos B. Los otros, el receptor 3 y el receptor 4, son receptores que son integrinas. Entonces, tienen función de activación y también van a participar en los procesos de extravasación celular. ¿Ya? Y finalmente hay un receptor de la familia inmunoglobulina que es expresado por la célula de Kupffer, ¿no? Y que interactúa con C3b y el C3b inactivo e interviene sobre todo en lo que se refiere a remoción de gérmenes que están circulando, ¿no?, por el torrente sanguíneo. Las moléculas reguladoras de complemento, les dije que se regula la molécula C1. Hay un regulador que es el inhibidor de C1. Y después tenemos que se regula las convertasas de C3, ¿no? O sea, los componentes de la convertasa de C3. ¿Cuáles son? Las moléculas C4b, C2a, ¿no? C4b principalmente, y después tenemos a C3b con la molécula, el fragmento B del factor B, o sea, el B. Tenemos el factor 1, ¿no?, que es una molécula que una vez activada lo que hace es degradar C3b y C4b, es una serina proteasa. El factor 2, esta es las convertasas están unidas por enlaces no covalentes, entonces se pueden disociar. Y el factor 2 lo que hace es disociarlas, para que después el factor I o 1 degrade a las moléculas, ¿ya? La proteína fijadora de C4 tiene una función parecida a la del factor 2, también disocia las convertasas de C3, y después las moléculas disociadas, C3 en particular, es degradada por el factor 1. La molécula cofactor de membrana también disocia las convertasas de C3. Perdón, sí, es un cofactor para la degradación mediada por factor 1, ¿no? El factor acelerador de la degradación disocia las convertasas de C3. Y finalmente la molécula CD59 impide la actividad de la molécula C9 asociándose a C8. Entonces eso evita que C9 se vaya a polimerizar primero y después enclavar sobre la membrana celular. La segunda parte, el complejo principal, eso lo voy a hacer rápido, ¿ya?, para que no nos terminemos durmiendo, los que todavía no están durmiendo, ¿ya? Bueno, esta parte tiene dos partes. Una es cómo es el complejo principal de histocompatibilidad y la segunda es la parte de la presentación antigénica, ¿ya? El complejo principal de histocompatibilidad es una región genética que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6. Y hay esa región genética da lugar a la formación o transcripción de dos tipos de moléculas. Las HLA-1, que tienen 3 genes, el A, B y C, y la HLA-2, ¿no?, que tiene 3 genes también, DR, DQ, DP. ¿Okay? ¿A qué se dedican estas moléculas? Se dedican a presentar péptidos para que sean reconocidos por los receptores de los linfocitos T.
O sea, las moléculas HLA solo presentan secuencias proteicas, nada más. No presentan carbohidratos, no presentan lípidos, ni ácidos nucleicos, no. Solo secuencias proteicas. ¿Ok? ¿Y quién va a reconocer esas secuencias proteicas? El linfocito T. ¿A través de qué? A través de su receptor. ¿Ya? Una característica que tiene esta región genética es que es altamente polimórfica. ¿Qué quiere decir que un gen sea polimórfico? Quiere decir que tiene muchas variantes. ¿Y cuál es la particularidad? Que los cambios que tiene el gen no producen alteraciones genéticas en la población. ¿Ya? Hay otro grupo de genes que son los no polimórficos. Si el gen cambia, entonces sí vamos a tener alteraciones genéticas. Bien. Entonces la función de las moléculas que son productos de la transcripción de los genes se dedican a fijar fragmentos peptídicos para presentarlos a los linfocitos T. Los HLA1 los expresan todas las células nucleadas, todas. ¿Ya? Y esas moléculas presentan antígenos que provienen del citosol de la célula. ¿Ok? Los HLA clase 2, lo expresan los fagocitos profesionales, ¿no? Que ya les he mencionado varias veces. ¿Cuáles son? Macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. La célula dendrítica presenta antígenos para activar linfocitos T vírgenes. O sea, la presentación antigénica se ejecuta en los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Ganglios y vasos. ¿Ya? Ahí. El macrófago, entonces, la célula dendrítica presenta los antígenos para activar linfocitos vírgenes y dar lugar a la formación de células efectoras y células de memoria. Eso pasa en el ganglio linfático y en el vaso. El efector sale del órgano linfoide secundario y se va a los tejidos periféricos, por ejemplo a la piel, donde hay una infección. Y una vez que llega ahí, los macrófagos le presentan el mismo antígeno al efector. El efector ya está formado para realizar algún tipo de función en la respuesta inflamatoria, y el macrófago le presenta el antígeno para que el efector se active. Una vez que se activa el efector, hablamos del linfocito T, este se va a convertir en una célula productora principalmente de interleuquinas, ¿ya? Y de esta forma va a amplificar la respuesta inmune para poder eliminar al germen o al daño que se está produciendo, ¿ya? Entonces ya tenemos dos presentadores en dos momentos diferentes. El linfocito B también presenta antígenos, el B2. El linfocito B2, que se ubica en los órganos linfoides secundarios, en los ganglios linfáticos, ¿no? Captura antígenos, los procesa y los presenta para buscar colaboración del linfocito T. El linfocito B2 tiene respuesta contra antígenos proteicos, ¿ya? El B2 procesa la proteína, lo incluye en una molécula HLA, busca el linfocito T para que colabore con él. Y una vez que el linfocito T colabora, el linfocito B se activa, el B2. El B2 es el que primero produce IgM y después cambia el anticuerpo para producir IgG, IgA o IgE. ¿Ya? A ese cambio de anticuerpo se le llama cambio de isotipo.
y solo se produce contra antígenos de tipo proteico, nada más. Bien, bueno, el gen polimórfico es el que no causa alteraciones en la población. Las variaciones del gen de la molécula HLA provienen de genes alelos, ¿ya? Supongamos que tenemos el gen A, ¿no? Y hay A1, A2, A3, A4, A5, A1000, ¿ya? Cada una de las moléculas A, de la A1 hasta la A1000, tiene alguna variación, ¿ok? A esas variantes se les llaman alelos. Entonces la mamá puede ser A1 y el papá puede ser A33. Los dos tienen el gen A. Pero la mamá tiene el alelo A1 y el papá tiene el alelo A33. ¿Ok? Bueno, la región HLA está constituida por más de 200 genes, ¿no? Es poligénico. Ya les expliqué lo que es el polimorfismo, es altamente polimórfico, hay muchas variantes y las moléculas más polimórficas son las de clase 2. Hay codominancia, acá no hay que el papá tiene la última palabra, sí mi amor, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Acá todos se expresan por igual, papá y mamá, ¿ya? O sea, hay codominancia, la herencia del padre se expresa en el hijo, la herencia de la madre también se va a expresar en el hijo. Y los genes no se heredan sueltos, los genes se heredan juntos. A esa propiedad se le llama enlazamiento. El paquete va, todo va en paquete, ¿no? Así es, ¿ya? Y la expresión del paquete paterno y del paquete materno se llama haplotipo, ¿ok? La herencia, entonces, el papá tiene dos paquetes, celeste y rojo, y la mamá tiene dos paquetes, amarillo y verde. Y como ven, cada hijo hereda un paquete paterno y un paquete materno, ¿ya? La probabilidad de combinaciones son limitadas, solamente 4, porque a partir del quinto ya comienza a repetirse el mismo haplotipo del padre y de la madre. Entonces deberían haber 5 hijos para tener dentro de la descendencia, ¿no? Hijos que tengan la misma expresión HLA. ¿Cuántos tienen 4 hermanos? ¿Cuántos tienen 3 hermanos? ¿Cuántos solo se tienen ustedes? Antes, bueno, en mis tiempos, ¿no? Había un albizuri en quinto de primaria, otro en cuarto, otro en tercero, otro y así. Hasta kindergarten. Los honores eran 13, pues, ¿no? Los perros eran 9. Así eran las familias numerosas, ¿no? Ahora ya no, pues son solitarios. ¿Y cuál es la compañía? La compañía es la computadora y los videojuegos, ¿no? Y la sociedad, los amigos virtuales, no andan colgados ahí de los amigos virtuales. Y se angustian si no les contesta o no se puede al momento que van a jugar. ¿No es cierto? Bueno, esto tiene su impacto, obviamente, ¿ya? Para hacer trasplante de médula ósea es necesario tener que el donante sea haploidéntico con la persona o el paciente que va a recibir la donación, ¿ya? Si no hay en la familia alguien que tenga exactamente la misma expresión HLA, hay que buscarlo en el mundo. Y no sé entre cuántos millones hay que buscar para encontrar uno que sea genéticamente idéntico.
Bien, como les comenté, el HLA clase 1 se expresa en todas las células nucleadas, el clase 2 se expresa en los fagocitos profesionales, ¿no? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Ya? La célula dendrítica presenta para activar linfocitos T vírgenes. El macrófago presenta para activar linfocitos T efectores y de memoria. Y el linfocito B presenta para buscar colaboración, para hacer cambio de isotipo. Por otro lado, tenemos que todas las células, los antígenos que presentan los fagocitos profesionales proceden de la vacuola fagocítica. El HLA clase 1 lo presentan todas las células, ¿no? Y los antígenos proceden del citosol. Bien, como les decía, hay los clase 1 hay 3 genes, el A, el B y el C. De cada gen se inicia la transcripción o da origen a un RNA mensajero que va a dar lugar a la transcripción de una molécula que vamos a llamar cadena alfa, ¿no? Sale del RNA mensajero, se va al retículo endoplásmico rugoso y por ahí busca algún ribosoma que le haga el favor de transcribir la secuencia proteica. ¿No es así? ¿No? Se inicia la transcripción y después lo que va a pasar con esa cadena que vamos a llamar cadena alfa es que se le va a acoplar un conjunto de moléculas acompañantes o chaperonas. Las chaperonas van a plegar la molécula para hacer que presente 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y después le van a acoplar una beta 2 microglobulina para terminar de armarlo. Esa molécula, que ya está armadita, es llevada a un sitio donde se ubican otras moléculas que introducen antígenos en el retículo endoplásmico, que se llaman proteínas transportadoras de antígenos, ¿no? Cuando se logra colocar alguna secuencia proteica o acoplarla a la molécula, entonces la molécula ya está armada y se lleva a la superficie de la membrana celular para presentar la secuencia peptídica que se incluyó en la molécula clase 1. En la clase 2 tenemos los genes DR, DQ, DP, DR, ¿no? Los genes D, perdón. Estos, los RNA mensajeros que se generan en estos genes dan lugar a la transcripción de dos cadenas, cadena alfa, cadena beta. Una vez que las cadenas alfa y beta son transcritas, entonces se le acopla una proteína que se llama cadena invariante. La cadena invariante arma la molécula clase 2 y después el complejo es llevado a una vesícula donde es almacenado. En la vesícula, bueno, las condiciones microambientales cambian y la cadena invariante se degrada, dejando un residuo pegado a la molécula clase 2 que se llama CLIP o péptido asociado a cadena invariante. Cuando el fagocita, lo que sea, ¿no? Las vesículas que tienen las moléculas HLA clase 2 se fusionan con la vacuola fagocítica y eso hace que la molécula HLA clase 2 libere el CLIP y se permita el acoplamiento de algún péptido de lo que sea fagocitado. Una vez que se forma el complejo, esto es llevado a la membrana externa para ser presentado al linfocito T. La presentación clase 2 es para el linfocito T CD4. La presentación en clase 1 es para el linfocito T CD8. Bien, la presentación antigénica puede amplificarse, ¿no? El interferón gamma amplifica la presentación antigénica en clase 1 y clase 2. Los interferones de tipo 1 amplifican la presentación antigénica en clase 1. ¿Ya? Aquí está la región genética, súper simplificado por supuesto. Acá, por acá más lejos, está el centrómero y por allá
más lejos está el telómero, ¿no? Entonces, hacia la parte telomérica se van a ubicar los genes HLA clase 1. Hacia la parte centromérica se van a ubicar los genes HLA clase 2. Entre las regiones clase 1 y clase 2 hay una que se llama clase 3, que tiene genes para complemento, ¿no? C4, factor BS2 y también interleuquinas, la linfotoxina beta, el factor de necrosis tumoral y la linfotoxina. En la clase 2, en la región clase 2, se encuentran además, ¿no?, genes que están asociados con el proceso de presentación antigénica. El gen para la molécula DM, que participa en la presentación clase 2, y los genes del proteasoma y las proteínas transportadoras de antígeno que participan en la presentación clase 1. ¿Ya? Esto es lo que les expliqué hace un rato. De los genes clase 1, A, B y C, se transcribe una cadena que llamamos alfa, que después es plegada por las moléculas chaperonas. La pliegan, se forman los dominios alfa 1, alfa 2, alfa 3 y además se acopla la beta 2 microglobulina. Esto es llevado al sitio donde están las proteínas transportadoras de antígeno, donde se le inserta el péptido en una zona que se llama hendidura, para que después todo el complejo sea llevado a la membrana externa y presentado al linfocito T CD8, es clase 1. En los clase 2, bueno, primero se sintetizan las dos cadenas, alfa beta, se pliegan y quien se encarga de armar la molécula es la cadena invariante. Eso se lleva a una vesícula, la cadena invariante se degrada, se espera a que se fusione con el fagolisosoma, se libere el clip y se inserta en la hendidura, ¿no?, alguna secuencia proteica que después es presentado al linfocito T CD4. El CD4 reconoce en clase 2. Y aquí están las dos moléculas, son muy parecidas, ¿no? Tienen sus dominios, un dominio citoplasmático que es muy cortito, que está para el lado carboxilo, ¿no?, que es muy cortito, que no sirve para señalizar, bueno, no sé para qué servirá esa secuencia de 5 o 6 aminoácidos. Después tienen transmembrana y después tienen la parte externa. El dominio inmunoglobulina es un dominio no polimórfico, ese no cambia, ni a balas. La secuencia molecular es la misma, ¿ya? En el dominio, en el dominio inmunoglobulina, en el caso de la molécula HLA clase 1, tenemos el dominio alfa 3, que es el sitio donde se va a acoplar la molécula CD8. Y para el caso de clase 2 tenemos el dominio beta 2, que es donde se va a acoplar la molécula, el correceptor CD4. ¿Okay? Después en la parte superior está el dominio de unión al péptido, esa es la región polimórfica. ¿Okay? En el caso de la molécula clase 1 está conformada por los dominios alfa 1 y alfa 2, ¿no? En la parte superior, estas moléculas, la secuencia peptídica se enrolla haciendo un enrollamiento alfa. Ese enrollamiento alfa le sirve a las moléculas HLA para tener las interacciones iniciales con los receptores del linfocito T. Y en la parte entre los dominios alfa 1 y alfa 2 se encuentra una hendidura, ¿no?, que es donde se va a acoplar o colocar el péptido que va a ser presentado. Algo parecido sucede con la molécula clase 2. El dominio de reconocimiento o de unión al péptido está entre los dominios alfa 1 y beta 1, ¿no? Y hay una hendidura, ¿okay?, que es donde se va a colocar el péptido que va a ser presentado al linfocito TCD4. En el caso de la molécula clase 1 es la hendidura o bolsillo, como gusten, admite péptidos que tienen una longitud de 9 a 11 aminoácidos. ¿Okay?
Y en el caso de clase 2, pues no, el bolsillo admite péptidos que van de 10 a 30 aminoácidos de longitud. El fenotipo HLA, les decía que papá y mamá se expresan por igual, ¿no? Y acá tenemos los haplotipos, ¿no? El papá tiene 2 haplotipos y la mamá también tiene 2 haplotipos. Si ven, John tiene el haplotipo paterno 183522, acá está. Y tiene el haplotipo 2944753.2, que es de la mamá, que está acá. Entonces cada hijo hereda una combinación. Y les dije que las probabilidades de combinación son limitadas, ¿no? A partir del 5.º hijo, ya los haplotipos comienzan a repetirse. Entonces Andrew tiene el mismo haplotipo que John. Son haploidénticos. ¿Ya? Son haploidénticos. Ustedes no tienen haploidénticos. Muy bien. En cuanto a la presentación antigénica, ya se las adelanté. La célula dendrítica captura antígenos para transportarlos a los ganglios linfáticos regionales y activar linfocitos T vírgenes. ¿Dónde se ubican las células dendríticas? En los tejidos periféricos. Y siempre están muestreando el microambiente externo. Cuando capturan algún antígeno, entonces esto va acompañado de señales que le permiten a esta célula salir del lugar donde están ubicadas y comenzar a migrar hacia el ganglio linfático regional. En el trayecto, la célula cambia su expresión de membrana y comienza a presentar grandes cantidades de moléculas HLA clase 1 y clase 2. ¿Okay? Llega al ganglio linfático, se ubica en la zona de los linfocitos T para presentar los antígenos a los linfocitos T y activar. Activa linfocitos T vírgenes. ¿Ya? Bien. Entonces, el proceso por el cual se incluyen moléculas HLA, se incluyen péptidos en moléculas HLA clase 1, se llama presentación antigénica clase 1. Y el proceso por el cual se incluyen péptidos en moléculas HLA clase 2 se llama presentación antigénica en clase 2. Bueno, algunas particularidades. Esto ya se los adelanté. Los linfocitos T solo reconocen péptidos. Las moléculas HLA solo se unen a péptidos. Solo se presentan péptidos, nada más. Bueno, el péptido que es presentado induce la activación del linfocito T y el linfocito T va a generar un un receptor. Ese receptor surge por recombinación somática, o sea, ese receptor va a ser específico para el péptido que está siendo presentado. ¿Okay? Los linfocitos T no se unen a péptidos que estén sueltos o libres, ¿no?, en la solución, ¿no? Tienen que estar unidos a moléculas HLA. Y los CD4 reconocen péptidos en clase 2 y los CD8 reconocen péptidos en clase 1. Las características de la unión, bueno, una molécula HLA solamente puede presentar una secuencia peptídica, nada más. ¿Okay? No hay muchas moléculas HLA, como han visto, Andrew tenía 10 más o menos en total, ¿no? Y con esas 10 moléculas tiene que presentar cientos de miles de antígenos diferentes. Y esto es posible porque las moléculas HLA tienen una característica que es su baja afinidad. Pueden asociarse a diferentes tipos de péptidos, no son específicas para nada. Bueno, hay características estructurales que promueven la interacción con los linfocitos T. Les comentaba acerca de las hélices alfa, ¿no?, que tienen las moléculas HLA que les permiten interactuar con el receptor del linfocito T. Ya la velocidad de disociación es lenta, lo que le asegura
que los linfocitos T puedan interactuar con los péptidos que están siendo presentados, ¿no? Bien, en las moléculas HLA se presentan antígenos propios, que son producto del metabolismo celular normal, ¿no? Y también antígenos extraños. Las moléculas HLA no hacen diferencia alguna. La presentación en clase 1, bien, vamos a verlo en el gráfico. Ya vamos a terminar, no se angustien. Ya, se van a presentar moléculas que son marcadas para ser degradadas, ¿ya? Y la molécula que marca, en este caso las proteínas que van a ser degradadas, la vamos a llamar ubiquitina. En el gráfico tenemos una proteína viral, no puede ser una proteína normal, propia, que es marcada por ubiquitina, ¿ya? Acá está la cola de ubiquitina. Cerca del retículo endoplásmico hay un complejo molecular que se llama proteasoma. El proteasoma tiene afinidad por la ubiquitina y captura todas las moléculas que han sido ubiquitinizadas, ¿no? La molécula que es capturada después es degradada y se corta en segmentos pequeños. Esos segmentos pequeños después son capturadas por este complejo molecular, que son las proteínas transportadoras de antígenos, para introducirlas en el retículo endoplásmico, donde está la nueva molécula HLA clase 1. Se incluye el péptido en la hendidura y el complejo molecular después es llevado a la membrana externa para ser presentado. ¿Quién reconoce esto? El CD8. ¿Ya? Hay una modalidad de presentación antigénica en HLA clase 1 que es la presentación cruzada. En la presentación cruzada se presentan antígenos que provienen del fagolisosoma, ¿ya? La única célula que puede hacer presentación cruzada es la célula dendrítica clásica. Entonces, la célula dendrítica clásica tiene tres modalidades por las cuales puede hacer este tipo de presentación. Dos son utilizando el proteasoma. Tenemos presentación cruzada dependiente del proteasoma con carga en el retículo endoplásmico. Esa es la primera ruta. La segunda ruta es presentación cruzada dependiente del proteasoma con carga endosomal. Eso lo vamos a revisar con más detenimiento cuando hagamos tolerancia inmunológica. Y la tercera es la vía vacuolar, que no depende del proteasoma. La presentación cruzada es necesaria para la activación de los linfocitos T CD8. ¿Por qué es importante la activación de linfocitos T CD8? Porque permite presentar antígenos de células que han sido infectadas por gérmenes o que se han transformado en células tumorales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una célula infectada, entonces la célula dendrítica captura la célula infectada, incluye un fagolisosoma, la degrada, ¿no? Y pasan los antígenos del fagolisosoma al citosol para incluirlos en moléculas clase 1. De esta forma puede activar a los linfocitos TCD8. Les repito que la única célula que hace este tipo de presentación es la célula dendrítica clásica, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo, está repetido la diapositiva, ¿ya? Otra característica que tiene la célula dendrítica es, ya les comenté, su baja capacidad degradativa, ¿no? La célula dendrítica parece que es la cachivachera de los fagocitos, porque no solo no degrada todo lo que fagocita, sino que parece que lo preserva. Y los antígenos los incluyen en compartimientos celulares donde
son conservados para después ser presentados. ¿Ya? Es el abuelito cachivache o algo así. La presentación clase 2, vamos a ver el gráfico mejor, ¿no? También es fácil. Les decía que se generan dos moléculas HLA, ¿no? Dos cadenas alfa-beta, y estas cadenas alfa-beta después son armadas por una molécula accesoria que se llama cadena invariante. La cadena invariante acopla las dos moléculas y forma la molécula clase 2. Una vez que se forma, esta cadena invariante puede reclutar o armar hasta 3 moléculas clase 2. ¿Ya? Una vez que se ha formado el complejo, esto es llevado al aparato de Golgi, y el Golgi, su función, ¿cuál es la función del Golgi? Formar vesículas, ¿no? Forma una vesícula donde se incluyen a las moléculas HLA clase 2 y esto es almacenado. Dentro de la vesícula la cadena invariante se degrada y deja un residuo que se llama CLIP o péptido asociado a cadena invariante. ¿Ya? La vesícula preserva las moléculas hasta el momento en que se forma un fagolisosoma. En ese momento las dos vesículas se fusionan y la fusión estimula la liberación del CLIP por acción de otra molécula que es el HLA-ADN. El HLA-ADN abre la molécula clase 2, libera el CLIP y permite que algún péptido se incluya en la hendidura. Una vez que sucede esto, bueno, el complejo molecular ya está armado y esto es llevado para ser presentado en la membrana externa. ¿Quién reconoce esto? El CD4. Bueno, la presentación antigénica va a definir cómo se va a activar la respuesta inmune adaptativa. Ya hemos revisado que la forma como se presenta el antígeno, la forma como se hacen las interacciones membrana a membrana y los mediadores que se liberan al momento de la presentación antigénica definen cómo se va a activar ese linfocito y en qué su población efectora se va a diferenciar. ¿Ya? Bueno, hay una particularidad en lo que es la presentación antigénica y es la presencia de epítopes inmunodominantes. El hecho de que existan 100 epítopes A y 100 epítopes B para ser presentadas no quiere decir que se vayan a presentar 50-50, no. Hay una que domina y puede ser que el epítope A se pueda presentar 90 veces y la B se presente solo 10. Entonces, ¿qué epítope domina? La A, ¿no? Ese es el epítope inmunodominante, ¿ok? Y esto tiene un impacto en lo que son los procesos de autoinmunidad, ¿ya? Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la célula dendrítica que ha capturado un antígeno y vean que hay 3 tipos de epítopes, ¿no? Diferentes, pero solamente se presenta una de las 3. Este es el epítope dominante. Las otras no se van a presentar porque, entre otras cosas, tienen menos afinidad por la molécula HLA que hace la presentación antigénica. ¿Ya? Entonces la respuesta inmune va a estar dirigida contra el epítope dominante. Ya les comenté acerca de la presentación cruzada, ¿no? Y que es necesaria para poder obtener linfocitos TCD8, ¿no? Citotóxicos, que son necesarios para poder eliminar células que han sido infectadas por gérmenes intracelulares y también células transformadas, ¿no? Células tumorales. La presentación antigénica también ya les adelanté. Una vez que el linfocito T es activado en el ganglio linfático, forma efectores y células de memoria. El efector va a ir al tejido periférico para interactuar, este es el efector, con el macrófago. Y el macrófago presenta el antígeno para activar al efector. ¿Cuáles son los efectores? Helper 1, Helper 2, Helper 17. Entonces, acá el macrófago activa este efector y el efector se vuelve una célula productora de interleuquinas.
¿ya? Y estas interleuquinas van a participar amplificando la respuesta inflamatoria para conseguir la eliminación eficiente de los gérmenes o la reparación del daño. Por otro lado, les dije también que en el caso del linfocito B, el linfocito B busca colaboración, todo esto pasa en el ganglio linfático, busca colaboración del linfocito T para activarse y hacer cambio de isotipo, ¿no? Comienza produciendo por un periodo corto inmunoglobulina M y después produce IgG, IgA o IgE. Todo esto es contra los isotipos. Ese tipo de activación está dirigido contra antígenos de tipo proteico. Y se acabó. No.